Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a analizar algo que a primera vista parece muy simple. El quinto mandamiento. No matarás. Parecen dos palabras, una prohibición clara. Fácil, ¿no? Pero al revisar el material de base para esta conversación, me di cuenta de que es menos un alto y más un mapa. Un mapa muy complejo sobre cómo valorar la vida. Así que hoy la misión es ir más allá de lo obvio y descubrir qué significa realmente ser, digamos, radicalmente provida. Es una misión fascinante, sí, porque este mandamiento es como una semilla de la que crece un árbol, inmenso, con muchísimas ramas. Y para entender ese árbol hay que empezar por la raíz. El catecismo nos da una clave fundamental. Dice que la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Y eso lo cambia todo. Totalmente. No dice que la vida es valiosa si es útil, o si es joven, o si está sana, no. Dice que es valiosa por lo que es, por esa conexión directa con Dios. Su valor, digamos, no se lo damos nosotros, es intrínseco. Ok, ese es el punto de partida. Un valor inherente, no un valor de mercado. Partiendo de ahí, lo más evidente es no cometer un homicidio. Eso, creo, lo entendemos todos. Pero aquí es donde se pone interesante, porque Jesús, en el Sermón de la Montaña, toma este mandamiento y, por así decirlo, le sube el volumen al máximo. Totalmente. Él hace un zoom in directo al corazón humano. Dice algo así como, han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano ya es culpable. O sea, nos está diciendo que el problema empieza mucho antes. Exacto. Nos dice que la escena del crimen no es un lugar físico, sino que está en nuestros propios pensamientos, en nuestras emociones. Condena la ira, el odio, el deseo de venganza, porque ahí nace la violencia. Justo. Antes de que la mano se mueva, el corazón ya dio el golpe. Es decir, que el acto físico es solo el síntoma, la manifestación de una enfermedad que está mucho más adentro. Precisamente. Uno puede cumplir la ley al pie de la letra, no matar a nadie, y aún así tener el corazón lleno de violencia. Pensemos en la primera historia de asesinato de la humanidad, la de Caín y Abel. Claro. El relato es brillante en su psicología. No empieza con Caín levantando la mano, empieza mucho antes. Con la envidia, el resentimiento. Exacto, con esa conversación entre Dios y Caín, donde Dios le advierte sobre esa fiera que está agazapada en su corazón. La violencia que vino después fue solo el reflejo de ese desorden interior que Caín no quiso controlar. Me gusta esa imagen. Es como si nos dijera que todos tenemos esa fiera en la puerta. Sí, Y el mandamiento no es solo sobre no abrirle, sino sobre ni siquiera dejar que se acerque. es una gran analogía. Se trata de ser, digamos, un buen jardinero de la propia alma. No basta con cortar la mala hierba que ya creció, que sería el homicidio. Hay que ir a la raíz. Hay que arrancar la raíz. El odio, la ira. Y esa es una tarea de toda la vida, ¿eh? Mucho más exigente que simplemente no cometer un crimen. Definitivamente. Ahora, a ver, aterricemos esto en situaciones límite, porque la vida real es complicada. ¿Qué pasa cuando mi vida o la de mi familia está en peligro real? Defenderse parece chocar con un no matarás absoluto. Se siente como una paradoja. Lo es. Y es una paradoja con la que la teología ha lidiado por siglos. Pero la respuesta de la tradición de la Iglesia es muy interesante. No es que la legítima defensa sea una excepción al mandamiento. No. No, es una afirmación del derecho a la vida. Defender la propia vida es un acto de amor a la vida misma. De hecho, el catecismo va más allá. Dice que para alguien responsable de otros, como padres o autoridades, protegerlos puede ser un deber grave. Entiendo el concepto, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se desenreda ese nudo ético de proteger una vida pudiendo quitar otra? Aquí es donde la teología nos ofrece una herramienta intelectual brillante, desarrollada en gran parte por Tomás de Aquino. Es el principio del doble efecto. Suena complicado. Pero la idea es bastante intuitiva. Se trata de analizar la intención. Una acción puede tener dos resultados, dos efectos. Al defenderte, tu intención principal, el efecto que buscas, es conservar tu propia vida. El efecto bueno. Exacto. Y el segundo efecto, la posible muerte del agresor, no es algo que buscas directamente. No es tu objetivo, sino una consecuencia lamentable, no deseada, de tu acto de autoprotección. Ah, o sea que todo depende del objetivo que tengas en mente. No es la acción en sí, sino el por qué la estás haciendo.
Precisamente, la intención es la que califica moralmente el acto. Por eso se insiste tanto en que la defensa debe ser mesurada, proporcionada. Claro, no es un cheque en blanco. Para nada. Es usar la fuerza necesaria para neutralizar la amenaza. Nada más. El objetivo no es la aniquilación del otro, sino la preservación de la vida que está siendo injustamente atacada. Ese tema de la intención es clave. Y me hace pensar en otra situación compleja donde la intención del Estado sí es quitar una vida, la pena de muerte. Este es un tema donde el pensamiento de la propia Iglesia ha evolucionado visiblemente, ¿cierto? Absolutamente. Y es uno de los ejemplos más claros de lo que se llama un desarrollo de la doctrina. Durante siglos, la Iglesia aceptó que la autoridad legítima podía recurrir a la pena de muerte en casos de extrema gravedad. Era visto como un medio necesario para proteger a la sociedad. Pero eso ha cambiado drásticamente. El catecismo ahora dice que es inadmisible. Para alguien de afuera, esto podría sonar a que la Iglesia cambia de opinión en temas fundamentales. ¿Cómo se explica un giro tan marcado? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es fascinante. No es un cambio en el principio fundamental, que es la dignidad de la vida. Sino en su comprensión. Exacto. Es una comprensión más profunda de ese mismo principio a la luz de nuevas realidades. El cambio se apoya en dos pilares. Primero, una conciencia cada vez más clara de que la dignidad de una persona es como su ADN. Es inherente, no se borra, sin importar los crímenes que haya cometido. ¿Y el segundo pilar? El segundo es muy práctico. Hoy en día los estados modernos tienen sistemas de detención que pueden proteger a la sociedad eficazmente sin necesidad de ejecutar al culpable. En otras palabras, si el objetivo era proteger a la gente y ahora podemos lograrlo sin quitar una vida, Entonces la pena de muerte deja de ser necesaria y por tanto se vuelve inadmisible. claro, se pierde la justificación. Exacto. La Iglesia se pregunta, ¿es este medio absolutamente necesario para el bien común hoy? Y la respuesta es, no. Por lo tanto, quitarle al reo la posibilidad de arrepentirse y redimirse ya no se justifica. Es una evolución que pone el listón de la dignidad humana aún más alto. Esto me lleva a pensar en la protección de la vida en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Si hablamos de dignidad inalienable, tenemos que empezar por el principio de todo, la vida en el vientre materno. Sin duda, la postura de la Iglesia sobre el aborto se fundamenta en esa misma idea de la vida como sagrada desde su primer instante. Hay una cita del profeta Jeremías que es muy potente. Antes de formarte en el vientre ya te conocía. La idea de que no somos un accidente biológico, Justo. sino un ser humano pensado y amado por Dios desde la concepción. Y esta no es una postura reciente, ¿verdad? A veces se presenta como una idea moderna, pero tiene raíces muy profundas. Profundísimas. De hecho, uno de los escritos cristianos más antiguos que tenemos, fuera de la Biblia, la Didaché, del siglo I. Del siglo I, sí. Es como un manual de instrucciones para las primeras comunidades. Y ya ahí, en esa primera generación de creyentes, se dice explícitamente, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. La constancia de esta enseñanza a lo largo de 2000 años es impresionante. La Iglesia considera esta falta tan grave que incluso tiene una consecuencia en su ley interna, la excomunión. Es una palabra que suena muy fuerte. ¿Cuál es el propósito real detrás de algo así? Es una palabra que asusta, es verdad, pero es crucial entender su lógica. No se trata de un castigo vengativo o de decir estás fuera para siempre, no. Entonces, ¿qué busca? La pena canónica de la excomunión busca ser una especie de alarma muy potente, una sirena que suena para señalar la inmensa gravedad del acto. Es una forma de decir, cuidado, se ha producido un daño irreparable a una vida inocente. Su objetivo es medicinal. Sacudir la conciencia para llevar al arrepentimiento y a la sanación. Ok, eso lo aclara mucho. ¿Es más un llamado de atención extremo que una condena final? Si esa es la protección al inicio de la vida, vayamos al otro extremo, el final. Aquí hay mucha confusión con términos como eutanasia, cuidados paliativos, encarnizamiento terapéutico. A veces las líneas son muy borrosas. Y es vital trazarlas bien, porque las intenciones son completamente opuestas. La eutanasia es cualquier acción u omisión que por su naturaleza busca provocar la muerte para eliminar el sufrimiento. Aunque la intención pueda parecer compasiva. Exacto.
Aunque la motivación parezca compasiva, el acto en sí es dar fin a una vida. Es tomar una decisión que solo le corresponde a Dios. Pero, ¿qué hay de esas situaciones terribles en las que una persona está conectada a máquinas y los tratamientos solo alargan una agonía inevitable? Eso es totalmente diferente. La Iglesia rechaza firmemente lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Es legítimo e incluso recomendable detener o no iniciar tratamientos que son desproporcionados, que no ofrecen esperanza real. La diferencia, de nuevo, es la intención. Ahí está. Aquí no se busca provocar la muerte. Se reconoce con humildad la incapacidad de impedirla. Se deja que la naturaleza siga su curso. Entonces, en un caso se causa activamente la muerte. Y en el otro, se acepta que la muerte va a llegar. Son dos cosas muy distintas. Diametralmente opuestas, sí. Y en ese espacio, entre alargar la agonía y acortar la vida, hay un camino profundamente humano: los cuidados paliativos. Se trata de rodear a la persona enferma con toda la atención médica, psicológica y espiritual, para que viva sus últimos momentos sin dolor y con la mayor dignidad. El catecismo los llama una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Es acompañar, no eliminar. Hemos hablado de los grandes momentos de vida o muerte, pero el mandamiento tiene que ver con más que eso. No es solo no matar, sino construir una cultura de la vida en el día a día. ¿Cómo atentamos contra la vida y la dignidad de formas más sutiles, quizás sin darnos cuenta? Una de las formas más serias que señala el catecismo es el escándalo. Y no se refiere a un chisme, ¿eh? ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a cualquier actitud o comportamiento que deliberadamente induce a otra persona a hacer el mal. Quien escandaliza se convierte en una especie de tentador para el otro. Es una forma de causar una muerte espiritual. Y esto no es solo algo de persona a persona. Me imagino que puede darse a gran escala. Pienso en las redes sociales, en cómo ciertos influencers pueden promover conductas peligrosas. Has dado en el clavo. El catecismo advierte que el escándalo puede ser provocado por leyes injustas, por instituciones, por modas, por una opinión pública que degrada la moral. Un empresario que crea un sistema que incentiva el fraude, por ejemplo. Ese es un ejemplo perfecto. O un legislador que promueve una ley que atenta contra la familia. Todos son responsables del mal que, directa o indirectamente, están promoviendo. ¿Qué otros ámbitos abarca esta cultura de la vida? Muchísimos. Abarca el respeto por la salud propia y ajena. Eso significa evitar los excesos, abuso de comida, alcohol, drogas. Incluye algo tan cotidiano como la prudencia al conducir un auto, donde una irresponsabilidad puede cegar una vida en un segundo. Exacto. También abarca la investigación científica. La ciencia es un don increíble, pero debe estar siempre al servicio de la persona, no al revés. Cuando se empieza a tratar a seres humanos, incluso embriones, como material de laboratorio, se cruza una línea ética fundamental. Incluso se extiende más allá de la muerte, ¿cierto? Sí, hasta en el respeto a los cuerpos de los difuntos. Tratarlos con respeto y caridad, sea en el entierro o la cremación, es un acto de fe en la resurrección. Un reconocimiento de que ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo. Cada detalle cuenta. Y hemos terminado hablando de la conducción responsable y la ética científica. Queda claro que este mandamiento es la punta de un iceberg gigantesco. En el fondo es una llamada positiva a ser custodios, protectores y promotores de la vida. Exactamente. Y si me permites, me gustaría dejar una última conexión. La vivencia plena de este mandamiento no se queda en la defensa de la vida individual. Su culminación lógica es la construcción de la paz. San Agustín definía la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como la tranquilidad del orden. Una paz que nace de la justicia, del respeto. Del perdón. Es el efecto de la caridad vivida a nivel social. Una paz que no es pasiva, sino que se construye activamente. Ahí está la clave. La verdadera obediencia al no matarás nos lleva de cabeza a una de las bienaventuranzas de Jesús. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Quizás la pregunta final que este análisis nos deja no es solamente ¿qué debo evitar para no hacer daño?, sino una mucho más desafiante. ¿Cuál sería? ¿De qué manera concreta puedo ser yo, hoy, en mi familia, en mi entorno, con mis palabras y acciones, un constructor activo de la paz?
Una pregunta que definitivamente nos deja reflexionando y sobre todo nos llama a la acción. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración. Hasta la próxima.